¿Quisieran saber un poco más de la historia del feminismo, sus orígenes y cuáles son sus objetivos en la actualidad? Pues están en el video correcto. Mi nombre es Johan Bernal, estudiante del programa Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de los Llanos, y esto es la historia del feminismo. Desde hace siglos y siglos, la historia se ha creado bajo la idea de que el hombre es el sexo fuerte, masculino y poderoso, o si no, pregúntenle a los griegos y espartanos. Move out! Esos de ahí no. Por otro lado, la mujer tenía salud, gracias a Dios, fuertes para los quehaceres de la casa, obligadas a hacer todo lo que los hombres le pidieran. Ya no consideraban esa ideología como correcta y desigual. ¿Porque me quieres ver la cara de estúpida? No es sino hasta el siglo XVIII donde se crea el movimiento ideológico, el feminismo. Hartas del papel de ama de casa y sin tener los derechos básicos de la civilización, como la de votar, el acceso a la educación, entre otros derechos violentados, se comienza el movimiento intelectual llamado la Ilustración, que comienza en Francia, donde se compartía la idea de que todos somos iguales independientemente de la clase social. Factores como la desigualdad social y las crisis económicas conlleva a la Revolución Francesa, donde se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Comienza la primera etapa del feminismo. Salen a la luz dos mujeres fundamentales de la primera etapa, Olympe de Gouges, quien fue la que reescribió la Declaración de los Derechos del Hombre por el de las mujeres. Sin embargo, por este acto fue guillotinada. Por otro lado, Mary Wollstonecraft crea la llamada Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde afirma que la diferencia entre el sexo masculino y el femenino no es natural sino cultural y que a través de la educación se fomentan estas ideologías. El pensamiento de Mary generó revueltos, cambios colectivos en la manera de pensar de las mujeres, llegando a ocasionar conflictos sociales, represión hacia las mujeres. Muchas de ellas fueron encarceladas y otras con sus propios aportes fueron... Y si me preguntan, ¿y Latinoamérica? ¿Las mujeres no lucharon por sus derechos? Sí, de hecho la historia del feminismo en Latinoamérica fue más amplia, desgarradora y con violencia, pero no fue tan reconocida como el feminismo en países anglosajones. Dentro del siglo XVII, las mujeres comuneras, criollas, indígenas lucharon contra el colonialismo en países que fueron principalmente colonizados por España y Portugal, como México, Brasil, regiones como Centroamérica y Sudamérica. Esta lucha en la que participaron aquellas mujeres guerreras no se tuvo el reconocimiento de sus actos. La influencia del colonialismo heredó el racismo. En consecuencia, fueron apartadas a categorías ligadas a clases sociales, culturales y de procedencia étnica, como las mujeres blancas, mestizas, indias y negras, donde solo recibían maltrato físico por parte de los hombres. En el caso de las mujeres de color se le sumaba la violencia machista y la violencia racista. Surge la segunda etapa del feminismo, el también llamado sufragismo, donde el movimiento feminista deja de ser intelectual y pasa a ser de acción social. Sus ideas en base a la desigualdad vienen acompañadas de protestas y manifestaciones. I think the time has come when women have got to find self-respect and a full identity of their own. And that's what's very difficult for them. And the battle that we have to fight is not against men, it's often against women. En Estados Unidos, las mujeres que colaboraban con la lucha de la independencia de su país dejaron de lado esos objetivos y comenzaron a luchar por la libertad de los esclavos. 4 mujeres que resuelven fueron a Londres a pelear por los derechos de los esclavos, al Congreso antiesclavista. ¿Qué pasó? Londres, país que formaba parte de la sociedad occidental en pleno siglo XIX, adivinen qué pasó, fueron rechazadas por ser mujeres. Sus propuestas fueron triviales o sin importancia. 2 mujeres de las 4 que fueron al Congreso antiesclavistas comienza la lucha por los derechos de las mujeres. Estamos hablando de Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, y en 1848 proponen la Declaración de Sentimientos, reclamando por los derechos civiles de las mujeres como el acceso a una educación igualitaria y el propio voto. Este es el inicio del sufragismo norteamericano. A finales del siglo XIX, de manera colectiva, comenzaron a defender sus derechos civiles a través de manifestaciones y protestas. El movimiento feminista comenzó a tomar fuerza a comienzos del siglo XX.
Pero, ¿de dónde surgen los diferentes tipos de feminismo? Tranquilos, yo se los explico. En el medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las mujeres ya tenían derechos e incluso dentro del hogar tenían todo lo necesario para ser amas de casa felices y satisfechas. ¿Y lo malo? Se enferman y caen en depresión por esos mismos motivos. Sin entender el porqué del asunto, llega Betty Friedan, una socióloga que explica esto en su libro Mística de la Feminidad. Dice que las mujeres viven insatisfechas por priorizar el cuidado de otros. Las mujeres, identificadas con la explicación y pensamiento de Betty, comienzan a desarrollar sus propios estilos de vida. Esto vendría siendo el feminismo liberal. Busca la igualdad de la mujer en los diferentes ámbitos sociales para llegar a una equidad entre los sexos. Ya teniendo los derechos básicos como el acceso a la educación, el voto y el acceso a los puestos de poder, ¿se soluciona todo? No. Dentro del hogar aún sigue existiendo malos tratos, desigualdad en las tareas y sobreexplotación en sus diferentes actividades. La toma de conciencia sobre estos malos tratos hace que se crea el feminismo radical, cuyo objetivo es detener esos malos tratos de raíz, es decir, el patriarcado, la dominación del hombre hacia la mujer en diferentes ámbitos. Se enfatiza en la liberación de la mujer en el siglo XX. En base a esas necesidades en diferentes culturas y costumbres surgen los diferentes tipos de feminismo, como el feminismo negro, el postcolonial, el ecofeminismo, la teoría queer y muchísimos más. Ya no existe un movimiento feminista, sino varios. Bienvenidos al siglo XXI. Dejando de lado un poco el tema del feminismo y su historia, comenzamos la explicación de un concepto que tiene relación con el feminismo. Hablemos de la sexualidad. Para comprender el concepto hay que diferenciar la sexualidad con el sexo. El concepto de sexo se explica las características biológicas del ser humano, lo que nos diferencia el sexo masculino y el femenino. La sexualidad abarca aspectos más amplios como el psicológico, el biológico, sociales y culturales. ¿Cómo así? Al momento de elegir cómo expresarnos, vestirnos y el cómo nos relacionamos con los demás vendría siendo un poco sobre el concepto de sexualidad. La sexualidad aborda dimensiones del ser humano, muy aparte de solo enfocarse en características físicas y biológicas del ser humano. El tema de la sexualidad dentro de los entornos sociales es muy delicado, llegando a ser tabú en muchos lugares. Estas ideologías que prohíben el tema de la sexualidad en los hogares como tema de conversación provienen de una cultura y costumbres enraizadas. También los aspectos religiosos influyen en la mala interpretación del concepto. A lo largo de la historia, en muchas religiones como el judaísmo, el cristianismo, el islam, entre otros, relacionan la sexualidad al pecado y la tentación. Hablar abiertamente de la sexualidad induce a la curiosidad y a la falta de respeto a los códigos morales de la religión. Hubo un suceso desgarrador que marcó la historia de la religión en base a la sexualidad y su malinterpretación. Hablamos de la Inquisición europea en la Edad Media y moderna en los siglos XVI y XVII. El periodo de la caza de brujas era una persecución de miles de personas, mayormente mujeres acusadas de practicar brujería y actos del diablo. En realidad no era nada de eso, eran personas marginadas de la sociedad como solteras, viudas y aquellas que desafiaban las normas de género. Desgarrador, triste pero cierto. Pero no nos quedemos con lo malo. En el ámbito psicológico y social, muchos autores han contribuido al significado de la sexualidad en estos campos. Para Carl Jung, psiquiatra suizo, la sexualidad era la expresión de la energía vital y creativa que llevaba a los individuos a su autorrealización. No se limitaba solo al placer sexual, en su lugar veía la sexualidad como una manifestación de la psique que incluía aspectos conscientes e inconscientes del ser humano. Se manifestaba a través de la creatividad, la pasión por la vida, el amor, la intimidad emocional y la conexión con los demás.